Buenos días, estimados estudiantes. Somos estudiantes de la Universidad Nacional del Callao y bueno, por el tema de trabajo de responsabilidad social nos ha tocado el tema medidas de dispersión. Somos del curso de metodología de la enseñanza contable. Eh, los alumnos son del grupo Rosemary Lares, Dante Góngora y Kevin Guamán. Bueno, a continuación, medidas de dispersión. La característica que se mide a cada elemento de una población tiene diversos valores de naturaleza cualitativa o cuantitativa. Se representa por una letra de alfabeto. Por ejemplo, en la población constituida por los empleados de una universidad, algunas variables estadísticas de estas son, por ejemplo, ¿no? Tenemos X, pues en este caso lo hemos denominado sexo. Los valores pueden ser masculino o femenino. Y, digamos que sea estado civil, los valores pueden ser soltero, casado, viudo, divorciado. Z, número de hijos, valores pueden ser 0, 1, 2, etc. ¿no? Bueno, definimos primero lo que es una muestra. Una muestra no es más que una parte de la población, ¿no? Seleccionada de manera que sea representativa de la población. Las medidas de tendencia central, denominadas también promedios, no son suficientes para describir un conjunto de valores de alguna variable estadística. Los promedios determinan el centro, pero nada indica acerca de cómo están situados los datos respecto al centro. Entonces se necesita una medida del grado de dispersión o variabilidad con respecto al centro, con la finalidad de ampliar la descripción de los datos o de comparar dos o más series de datos. ¿Qué son las medidas de dispersión? Las medidas de dispersión o variabilidad son números que miden el grado de separación de los datos con respecto a un valor central, que generalmente es la media aritmética. Las principales medidas de dispersión son el rango intercuartil, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Rango de una variable. ¿Qué viene a ser esto? El rango de variación R de una serie de datos es simplemente la diferencia entre su valor máximo y mínimo. R igual a X máximo menos X mínimo, ¿no? Siendo X max el valor máximo, ¿no? Y X min el valor mínimo. El rango es una medida de dispersión muy fácilmente calculable, pero es muy inestable, ¿no? Ya que depende únicamente de dos valores extremos. Tenemos acá un ejemplo, ¿no? Tenemos dos series de datos. La A, que observan tenemos los datos de 1, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 9. Y la B, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ambas series tienen la misma media, 5, y el mismo rango, 8, pero las dos series no tienen la misma dispersión, ya que la segunda tiene mayor variabilidad. Rango intercuartil. El cuartil es cada uno de los tres valores que puede dividir un grupo de números, ordenados de menor a mayor, en cuatro partes iguales. Es lo que estamos viendo en este gráfico, ¿no? Este gráfico se preguntarán qué viene a ser, ¿no? Es una distribución de frecuencias, que no es más que el reflejo de cuadros numéricos que se obtienen al recopilar datos, resumirlos y presentarlos para su fácil comprensión y análisis. La frecuencia absoluta viene a ser el número de datos observados en cada categoría. Una categoría, por ejemplo, podría ser Q1, que está en el gráfico, como pueden observar, o cualquier valor menor o mayor. El rango intercuartil pues simplemente es la diferencia entre el cuartil tercero y el primero, o sea, Q3 menos Q1, ¿no? ¿Qué más cabe resaltar? La varianza y la desviación estándar. La varianza es una medida que cuantifica
el grado de dispersión o de variación de los valores de una variable cuantitativa con respecto a su media aritmética. Si los valores tienden a concentrarse alrededor de su media, la varianza será pequeña. Si los valores tienden a distribuirse lejos de la media, la varianza será grande. La varianza calculada de una muestra simplemente se denota por S cuadrado y referida a una población por sigma cuadrado. No es más que la varianza no es más que la media aritmética de los cuadrados de las diferencias de los datos con respecto a su media aritmética. La desviación estándar es la raíz cuadrada positiva de la varianza, ¿no? Viene a ser S para lo que es una muestra y viene a ser sigma para lo que es una población. Cálculo de la varianza. ¿Cómo calculamos la varianza de datos no tabulados? Ahí pueden observar la fórmula, ¿no? Fórmula matemática, que es la sumatoria de i igual a 1 hasta n de xi menos x barra, o sea, la media, al cuadrado. Bueno, hacemos algunos cálculos matemáticos y nos llegamos a la conclusión de que la varianza, o sea, S cuadrado, es la sumatoria de i igual a 1 hasta n de los xi al cuadrado entre n menos x barra al cuadrado. Tenemos acá el ejemplo 1.3, ¿no? Los ingresos de 45 personas, usamos acá la variable x, ¿no? Para los ingresos, representar los ingresos de esas 45 personas. Ahí vemos un ingreso de 63, de 89, de 36, etcétera, ¿no? Como ven en la pantalla. Y bueno, el ejemplo 3.1 nos dice calcular la varianza y la desviación estándar de los 45 ingresos quincenales, ¿no? O sea, de los que ven en la pantalla. Bueno, simplemente es aplicar las fórmulas, ¿no? N es 45, sumatoria de I igual a 1 hasta N de los XI es $2.682, X barra, o sea, la media aritmética es 2.682 entre 45, viene a ser 59.6. Igual hacemos el cálculo de la sumatoria de I igual a 1 hasta N de los XI al cuadrado, que es $166.244 al cuadrado. Luego se hace el cálculo de varianza con la fórmula que ya les he mostrado. Y la desviación estándar es, bueno, simplemente la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Que es $11.92. Bueno, acá también vemos en el caso de la varianza de datos tabulados, ¿no? La fórmula, como ven ahí, es sumatoria de i igual a 1 hasta k de fi, que es la frecuencia, por xi menos x barra al cuadrado. F se refiere a la frecuencia absoluta, ¿no? O sea, el número de veces que se dio como respuesta. Por ejemplo, tenemos el gráfico número de hijos, dice, ¿no? Abajo ven el cuadro 1,4, número de hijos, xi, algunos tienen, los que tienen 0 hijos, frecuencia absoluta dice 1, ¿no? O sea, una familia tiene 0 hijos. Número de hijos xi 1, frecuencia absoluta fi 4. 4 familias tienen un hijo y así sucesivamente, ¿no? Esta es, bueno, simplemente una muestra de 20 hogares, ¿no? Algunos dijeron que tenían 2 hijos, otros que 1, otros que 4 y así, ¿no? Y acá el cálculo también de la varianza y la desviación estándar de esa muestra de 20 familias, ¿no? Esas 20 familias que están ahí, ¿no? En el ejemplo 1.2. Bueno, lo demás es fórmulas, más fórmulas de las que ya les he mostrado.
Y para terminar, pues el coeficiente de variación, ¿no? Que es simplemente una medida de dispersión relativa. ¿Por qué? Porque es libre de unidades de medidas, ¿no? Que se calcula simplemente como la desviación estándar dividido por la media aritmética, que es x barra, ¿no? Eh, acá, bueno, vemos que graficaremos con un ejemplo, ¿no? Si dos secciones H1 y H2 de matemática tienen la misma desviación estándar, igual a 14, no podemos concluir que los dos horarios tienen la misma variabilidad. Asimismo, si las desviaciones estándar de H1 y H2 son iguales a 2 y 4 respectivamente, no podemos concluir que las notas de H2 son más dispersas que las de H1. La variabilidad depende de las medias de los dos grupos. Por ejemplo, la media del horario H1 es 16 y la media del horario H2 es 11. Los coeficientes de variación respectivos son entonces de la H1, de la sección H1 es S1, o sea, desviación estándar, dividido entre la media aritmética, que es 14 entre 16, 0.875, o en porcentajes 87.5%, ¿no? Por ciento. Y del H2, el horario H2 es 14 entre 11, que es 1.27, o lo que es lo mismo, 127%. Es decir, las calificaciones obtenidas en H1 son más homogéneas o tienen menos variabilidad que las calificaciones del horario H2. Eso también es importante analizar, ¿no? Entonces, muchas gracias por su atención. Hasta otra oportunidad.